Van a disculpar, creo que hubo fallas técnicas. No sé qué pasó, se cortó el Zoom. Vamos a volver a compartir pantalla y a comenzar de nuevo, ¿ya? Como le decía, Sí, perfecto. eh, contenta y emocionada de empezar y conocerlas a ustedes y que podamos tener una clase el día de hoy muy interactiva, muy bonita y de mucho conocimiento y poder también conocerlo un poco más a ustedes y saber de lo que ya vienen aprendiendo anteriormente, ¿no? Ya, ahora sí. ¿Podemos ver, disculpe? Sí, Licen, se puede ver. Y también se Ya, está grabando la... ya, gracias. Perdón, es que está lenta la señal, por eso. Licenciado, perdón. Ahora sí, presentar, vamos a presentar. Ya, vamos a empezar con la base, ¿no? ¿Qué es el autismo? ¿Qué nos dice qué es el autismo? El autismo dice que es el trastorno del espectro autista TEA, ¿no? Se caracteriza por dificultades en la comunicación social y patrones de comportamiento, en intereses o actividades restringidos y repetitivos, ¿no? Estas manifestaciones pueden variar enormemente entre individuos, por ello se habla del espectro. ¿Qué será que es el espectro? ¿Algunos de ustedes saben qué es el espectro? Bueno, el espectro se habla de diferentes variedades, como ser, por ejemplo, síntomas, habilidades o algunas diferencias o trastornos que pueda tener una persona con autismo, ¿no? En el contexto educativo, en algunas áreas frecuentes afectadas son la comunicación verbal y no verbal, es decir, hacer o mantener contacto visual, uso funcional del lenguaje. Puede ser que muchos estudiantes o niños con autismo pues logren tener ese contacto como otros que no, ¿no? Hay que empezar y saber y tener el conocimiento de que los niños son seres únicos, que cada persona aprende a su modo y a su ritmo, ¿no? Entonces hay que saber respetar esas áreas, ¿no? También en la interacción social, algunos tienen juegos compartidos, turnos, comprender normas sociales implícitas, en la flexibilidad cognitiva y conductual, también está la resistencia al cambio, las rutinas rígidas. Como sabemos, muchas veces los niños con autismo eh, tienden a tener características donde les cuesta a veces adaptarse, ¿no? Entonces es un proceso sensorial también, como dice hiper o hipersensibilidad. ¿Qué quiere decir hiper? Cuando decimos hiper, pues hablamos un poco más de lo que es las respuestas sensoriales exageradas y con sensibilidad puede ser que no tenga, ah, por ejemplo, una respuesta disminutiva, ¿no? Y la hiperactividad ya es cuando algo le causa bastante irritidez a ese estudiante, ¿no? Como dice ahí, ruido, luces, textura. En las habilidades académicas desiguales, algunos estudiantes presentan alto rendimiento en áreas específicas mientras muestran dificultades en otras, ¿no? Como decía al comienzo, cada estudiante es un ser único y debemos respetar sus procesos. Cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos de autismo, más allá de la teoría, de lo que aprendemos mediante las clases, mediante los cursos que damos, mediante las prácticas, también hay que saber entender que hay que aplicar lo que es la inclusión y la integración, no solo la inclusión, porque muchas veces en el autismo, no sé si algunas personas a ustedes han escuchado hablar, ¿no? De las maestras sombras, maestras integradoras, que van a colegios, porque la normativa permite que los niños inclusivos asistan a colegios, ¿cierto? Si bien tienen que tener un acompañamiento, si lo requieren, pues es muy importante
entrar en ese aspecto de que hay que ser no solo inclusivos, también integradores, ¿no? Maestras que logren funcionar la inclusión con la integración para que esa, ¿algunos de ustedes saben cuál es la diferencia entre inclusión e integración? Disculpen. Bueno, ya cuando hablamos de inclusión, decimos, ¿no? Que la inclusión es la que se adapta, ¿no? Por ejemplo, llevamos a nuestros niños con autismo a una aula y lo incluimos al niño. Simplemente agarramos y lo colocamos ahí en esa área, en ese rinconcito con la maestra le ayuda a cumplir diferentes funciones, pero no lo integra. ¿Por qué no lo integra? Muchas veces no lo integra, no logra integrarlo porque no hace que ese niño logre el objetivo en esa clase, ¿no? Muchas veces solamente él está ahí eh, cumpliendo funciones, actividades sin una forma significativa, ¿no? Entonces es importante incluir e integrar. En los niveles de trastorno del espectro autista vamos a ver tres. Nivel 1 requieren el apoyo, dificultades para iniciar, interacciones sociales, también problemas de organización y planificación, poca independencia, ¿no? Después vamos a ver el nivel 2, que se requieren apoyo sustancial, interacciones sociales, limitadas a narrar intereses especiales, también comportamiento restringivo, repetitivo, y en nivel 3, perdón, requiere un apoyo sustancial, ¿no? Es un poco un déficit severo en habilidades de comunicación social, verbal y no verbal. Tiene más o mayor dificultad a cambiar de enfoques en acciones, ¿no? Entonces, hay que considerar todos estos aspectos. Ahora, aquí, impacto del TEA en el ámbito educativo. Esto es muy importante. Aquí es hacer adaptaciones curriculares metodológicas, ¿no? ¿Alguna de ustedes, los diplomantes, eh, sabe a qué se refiere cuando hablamos de adaptaciones curriculares? Disculpen. Metodológica, ¿sabe qué es una adaptación tal vez curricular? Eh, bueno, cuando hablamos de adaptaciones curriculares, nos referimos a que tenemos que adaptar la malla curricular al nivel acorde que ese niño se encuentra. Por ejemplo, si avanzamos alguna unidad que ese niño le dificulta, entonces nosotros ¿qué hacemos? Buscamos estrategias y metodologías para hacer que ese aprendizaje sea significativo, importante, pero sobre todo que logre el entendimiento del estudiante, porque lo más importante es que ese estudiante aprenda, ¿no? Establecer apoyos conductuales individualizados. Por eso es importante dedicarle ese tiempo a ese estudiante. Promover la inclusión, promover socialmente el ambiente mediante docentes y estrategias de pares. Es importante trabajar docentes, o sea, los maestros, trabajar los psicopedagogos, el plantel psicológico del niño, el plantel docente, los padres de familia, integrarse, ¿no? Eso es bastante importante a la hora de cuando hablamos de que queremos que ese estudiante tenga un aprendizaje significativo. Los principios básicos para la atención educativa. Aquí vamos a ver la individualización de cada plan debe partir de una evaluación comprensiva y objetiva personalizada, basado en evidencia, priorizar intervenciones con respaldos empíricos como es el agua, que es lo que vamos a ver, intervención temprana, estrategias visuales, etcétera, colaboración, trabajo conjunto entre docentes, especialistas, como decía anteriormente, también la continuidad y el seguimiento, evaluaciones periódicas y ajustes basados en datos, entre el respeto y la dignidad, ¿no? Siempre haciendo que se cumpla el rol y los derechos de ese estudiante, ¿no? En el modelo y el enfoque de intervención, en la visión general que vamos a ver en este momento. Existen múltiples enfoques
En la primera unidad nos vamos a basar en el agua, en ABA, perdón, que es la estrategia conductual, ¿no? También el TEDS, que es la estructuración ambiental, los modelos centrados en desarrollo y comunicación, que es el PEX, y también tenemos el PEX, Sistema de Comunicación por Intercambio de Imágenes, ¿no? Que muchas veces en intercambio de imágenes podemos ver pictogramas. He sabido que en estos casos en autismo vemos muchos estudiantes y aplicamos muchas estrategias con pictogramas, ¿cierto? También intervención conductual de desarrollo motorista. Vamos a ver terapias ocupacionales y estrategias de apoyos escolares. Y la elección depende del perfil del alumno y del objetivo educativo, ¿no? Pero por supuesto, el objetivo educativo siempre debe ser que ese estudiante aprenda de forma significativa, es decir, que a su proceso, pero vaya eh, aprendiendo sin olvidarse de lo importante que es ese tema y para que él se pueda beneficiar, ¿no? Si tiene problemas, por ejemplo, en el habla, pues bueno, vamos aplicando pictogramas con sonidos, visuales y haciendo fonogramas para que ellos logren mejorar ese aspecto, ¿no? Sobre todo. Ahora sí, vamos a entrar a lo que es la unidad 1 de este módulo. Lo primero que hice fue eh, charlar con ustedes, como que recordar un poco de lo que ustedes ya han visto antes de pasarnos directamente al módulo, ¿no? Voy a mostrarles un videito que es bien cortito, pero antes de eso, ¿qué será la terapia conductual aplicada a ABA? ¿Qué nos dice que es? La ABA nace de la psicología del comportamiento y el análisis experimental de la conducta. Parte de los principios de condicionamiento operante, que es Differ Skinner, la conducta es influenciada por sus consecuencias. ABA aplica estos principios de forma sistemática para enseñar habilidades adaptativas y reducir conductas de problema. Lo que quiere lograr esta terapia conductual es que el niño aprenda de forma significativa con un reforzamiento positivo, también a través de la experiencia, ¿no? Vamos a ver un videito corto. ¿Se escuchan? Disculpe. Sí, se escucha. Ya, perfecto. Vamos a ver un videito corto, ¿ya? Ahí está. Después de este videito voy a hacer algunas preguntitas, ¿ya? Entonces estemos atentas, atentos al videito. No se escucha, se ve entrecortado. Dígame. Se ve entrecortado y no se escucha. Wow, no se escucha. Ok, a ver. Vamos a ver un ratito aquí si es un problema de audio y enseguida lo vuelvo a poner, ¿ya? Un segundito. Eh, Lisa, probablemente al momento de compartir la pantalla no seleccionó que se comparta también el audio del dispositivo. Puede eso ahorita quitar lo que está compartiendo la pantalla y cuando vuelva a compartir
En la parte derecha hay una opción que dice compartir el audio del dispositivo. Lo activa eso y ya se va a compartir el sonido también. A ver, un ratito, ¿ya? ¿Se escucha ya, disculpe? No, no se escucha Alicia y nada. No se escucha. Es eso, Ava, es muchísimo más. Ahora, Ahora sí, listen. ya, ahora sí, ya, perdón. Sí, era un problema de conexión, parece. Ahora ya lo escuchan, ¿no ves? Ahora vamos a empezar un ratito de nuevo, ¿ya? Es bastante cortito, nos vamos a saltar el otro y vamos a ver este rapidito, ¿ya? Son 5 minutos nada más. Listen, no se ve su pantalla, tampoco se escucha su audio.
Un momentito, por favor. Se cortó, ¿no? Perdón, debe ser la señal que está bastante. Pero hasta donde logramos escuchar, de lo que es el video, ¿qué entienden ustedes por lo que es ABA? ¿Qué decía en el video? Se corta y se corta, perdón. Ahora sí, a ver. Debe ser la señal que está bastante lenta, que por eso es que se ha cortado, ¿no? Ya, vamos a continuar entonces. Continuamos. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, Listen, eso se ve. Lo que no se ha logrado escuchar es el video, ¿no? No, el video no se escuchó, solamente la pequeña parte de que provoque. Si escuchábamos, eso nomás se escuchó, después no apareció nada. Y a mí me salía, perdón, pensé que lo estaba reproduciendo como no, es problema de señal. Pero como ya dijimos, que a lo que pudiera más o menos escuchar hasta ahorita, ¿qué creen ustedes que vamos a ver en esta terapia conductual aplicada en el ABA? ¿Qué creen que vamos a reforzar? ¿Qué creen que vamos a trabajar? ¿Que vamos a aprender en este módulo? A ver, alguien que quiera responder esa preguntita, tal vez. Creo que ahí dice, ¿no? Terapia conductual, poder trabajar en cuanto a la conducta del niño, ¿no? Utilizando otras estrategias, puede ser pictogramas, rutinas. Muy bien, Miriam Beizaga, muy bien. Así es lo que Dando, queremos. ¿no? Sí, correcto. Lo que queremos es aplicar estas estrategias para mejorar conductas, no solamente conductas inadecuadas, sino también aplicar nuevas estrategias, ¿no? Para que ese estudiante aprenda de forma significativa, ¿ya? En el principio de ABA tenemos el análisis funcional del comportamiento ABC. ¿Qué será el ABC? Decimos, el principio ABA es el análisis funcional del comportamiento ABC. El análisis funcional se basa en observar y atender por qué un estudiante se comporta de cierta manera, se llama ABC. Porque mira lo que pasa antes, la conducta y lo que ocurre después, ¿no? Como vemos aquí, antecedentes, conductas y consecuencias, ¿no? En los antecedentes, ¿qué dice? Lo que ocurre antes de las conductas, intrusión, grupo ruidoso, cambio de rutina, ¿no? Mayormente cuando hay cambios de rutinas, ¿qué pasa en los niños con autismo? Siempre hay un desequilibrio, ¿no? Siempre ese niño con autismo, cuando hay cambios de rutina, empieza automáticamente a tener un cambio de comportamiento, ¿cierto? En la conducta, ¿qué dice? La respuesta observable. Grita, se levanta, se retira de la actividad. La consecuencia, ahí está la consecuencia, lo que sigue a la conducta y lo que mantiene o extingue, dice, ¿no? Atención del docente, retirada de tarea. Ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, aquí vemos principios del ABA, por ejemplo, perdón. Un ejemplo, Rita quiere una rebanada de pastel, un pedacito de pastel. Su mamá le pide esperar un poco. Ahí tenemos el antecedente. ¿Qué es el antecedente? Cualquier situación o acción que procede antes de un comportamiento, ¿no ves? ¿Qué pasa después? Viene el comportamiento. ¿Qué hace Rita? Rita llora y patalea en el suelo.
Y después viene la consecuencia. Cualquier respuesta a acción o evento que sigue un comportamiento. Que si mamá se enoja, le pide que se retire y le da un poco de pastel. Ahora aquí dice, el ABC ayuda al docente a descubrir la función de la conducta, buscar atención, evitar tareas, conseguir algo, ¿no? Con eso puede aplicar estrategias, cambiar el antecedente, enseñar otra conducta o ajustar la consecuencia, ¿no? Aquí igual vemos otro ejemplo que dice, un estudiante se levanta de su silla cuando le pide escribir. ¿Cuál sería el antecedente? Petición de completar el ejercicio, ¿no? ¿Cuál es la conducta? Abandonar el puesto. ¿Y cuál sería la consecuencia? El docente lo envía al área de apoyo, o sea, como un escape, una posible solución escape. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes me podría tal vez igual dar un ejemplo de que cómo sería un antecedente, un comportamiento y una consecuencia? Cuando permanece mucho tiempo en una actividad, le dicen, y nosotros queremos que la culmine y él va a su ritmo, ¿no? Va lento y nosotros le decimos, vamos, termina, termina, vamos. Y entonces se frustra y empieza a cambiar su conducta, ¿no? Se va Exactamente, ahí alterando. ajá, y eso tiene una consecuencia, ¿no ve? Que ese niño se altera, como dice usted, ese niño se frustra y empieza a cambiar su comportamiento porque él quiere ir a su ritmo. Muy bien, muchas gracias por participar. Ahora, cuando hablamos en el reforzamiento, por ejemplo, ¿no? Dice, el reforzamiento fortalece la probabilidad de que una conducta se repita. El refuerzo puede ser positivo, añadir un estímulo agradable o negativo, retirar un estímulo aversivo, es decir, que no le gusta, ¿no? ABA pone énfasis en esfuerzos positivos, ¿no? Es decir, esta estrategia, esta aplicación es más para refuerzo positivo. Pero, ¿ustedes qué entienden por refuerzo positivo? ¿Qué creen ustedes que es un refuerzo positivo? Tal vez lo han aplicado con sus estudiantes, ¿no? ¿Alguna de ustedes ha aplicado con sus estudiantes refuerzo positivo? Bueno, yo trabajo con niños TEA, dicen, ¿ya? Soy maestra de educación especial y la verdad he Sí, buscado bastantes alternativas, bastantes métodos, ¿no? Que me ayuden a trabajar con ellos. Y lo trabajo así mucho lo es. que es el estímulo, ya estimularlo todo el tiempo, donde ellos pueden, ¿no? A través de pictogramas y cuando vemos que ya ellos están, o sea, se están frustrando en una actividad, inmediatamente es cambiar la actividad y mostrar lo que a él le gusta. Si le gusta una ronda, pues ponérsela a esa ronda donde a él le hace olvidarse la actividad que está haciendo, relajarse un poco y ver lo que le gusta, ¿no? Es lo que yo lo hago. Muy bien, Y si perfecto. no, no, vamos a dar una vuelta, vamos a dar una vueltecita que nos dé el aire, vamos a tocar un poco de agua y lo saco afuera, dar una vueltecita, que agarre un poquito el agua, que se relaje. Muy bien. Usted Y ya. hace que salga de su zona de confort y su zona neutral donde cuando él esté estresado, bueno, siempre hay que darle esas pautas, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy importante entender que en educación inclusiva los niños necesitan un poquito más eh, de atención individualizada, un poquito más de tiempo, un poquito más de comprensión, ¿no? Entonces, cuando hablamos de reforzamiento positivo, dice, consiste en dar algo agradable después de una conducta, para que esa conducta se repita. Por ejemplo, un niño ordena sus juguetes, la maestra le da una estrellita en su cuaderno. Una niña dice gracias, sus papás la felicitan con una sonrisa, muy bien. Un estudiante participa en clase, recibe un punto extra, ¿no? Un o un gracias de parte de la profesora, una sonrisa. Después, cuando hablamos de reforzamientos negativos, dice, no es un castigo, significa quitar algo molesto para que la persona repita la conducta. Por ejemplo, un niño hace su tarea rápido, como indicaba anteriormente usted, licenciada, la maestra le dice que ya no tiene que hacer los ejercicios extra, ¿no? Que pasa mucho esto en el colegio, ¿no? Le quitan los trabajos extra, dice un adolescente
apagas su alarma temprano, por ejemplo, deja de escuchar los ruidos molestos. Una niña se pone el cinturón de seguridad, el carro deja de hacer pitido de advertencia. Es decir, cada que haya una acción de molestia y que ese estudiante lo comprenda, entonces hay que hacerle saber que debe tener ese reforzamiento, ¿no? Que está mal lo que está haciendo. Por ejemplo, aquí dice, no grites, no estoy sordo, dice, ¿no? Un reforzamiento negativo. Un reforzamiento positivo, háblame despacio y con calma si quieres que te escuche, ¿no? Ese sería el positivo, ¿no? Cuando hablamos de castigo y extinción, uso cuidadoso, ¿no? El castigo en agua no es que estemos hablando de pegar ni de maltratar, dice, ¿no? Significa aplicar una consecuencia que reduce la probabilidad de que la conducta vuelva a ocurrir. Por ejemplo, los ejemplos comunes en intervención educativa que vemos es cuando un niño grita en clase, ¿no ves? Para llamar la atención. Si cada vez que lo hace el docente retira la atención, pues ese niño, ¿qué va a pasar muchas veces? Va a volver a gritar, ¿no ves? Pero cada vez que el docente retire la atención, ese niño se va a dar cuenta que gritando igual el docente le dice a su manera, no grites, espera en silencio, ¿no? Y aquí sí tiene una diferencia clave, ¿no? Que es el castigo, se agrega o se quita algo para reducir la conducta, por ejemplo, perder privilegio, correcciones inmediatas, y la extinción, que dice, se deja de dar el refuerzo que mantenía la conducta. Ejemplo, ignorar berrinches si busca atención, que es lo que hablábamos anteriormente, ¿no? De cuando el estudiante o el estudiante empiezan a tener esos comportamientos inadecuados, y lo que aplica en estas estrategias de LAVA es que logremos nosotros hacer entender a ese estudiante que con esos comportamientos negativos, no, hay que reforzarlos para que sean más bien comportamientos positivos, ¿no? De a poco. Aquí vemos modelos, practice expanding. ¿Qué será esto? El modelo significa mostrarle al alumno cómo hacer algo para que luego lo imite. Es como dar el ejemplo de la conducta que queremos enseñar. Si queremos nosotros que nuestros alumnos todos los días saluden en clase, sean respetuosos, tenemos como maestros dar el ejemplo, decir buenos días a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Saluden, ¿cierto? Entonces, a eso nos referimos. Después tenemos prompting, guía o ayuda. Dice, es darle apoyos adicionales al alumno para que logre una conducta, ¿no? Cuando todavía no puede hacerlo solo. Estos apoyos pueden ser de diferentes tipos, físicos, verbales, visuales o gestuales, ¿no? Como es la aplicación que dice muchas veces enseñar los temas básicos, por ejemplo, en los estudiantes, que es el higiene, ¿no? Muchas veces ellos no logran, ¿no? No tienen control de esfínteres. Entonces, todas esas etapas que cuestan un poquito más, pues hay que ver formas y técnicas y estrategias para que ellos vayan lográndolo, ¿no? Como una guía o ayuda. Después tenemos el funding, que es la retirada progresiva de ayuda. Significa ir quitando poco a poco las ayudas o guías hasta que el alumno haga la conducta de manera independiente. Se hace para que no dependa siempre del adulto, ¿no? Como le digo, este es un proceso hasta lograr que el alumno sea independiente. Ya. Ahora, aquí en Jumping Shining, ¿qué será eso? Que no sé si han escuchado tal vez alguna vez, pero hoy día vamos a verlo, ¿no? En Jumping dice, es un moldeamiento. ¿Qué es? Consiste en reforzar progresivamente conductas que se parecen cada vez más a la conducta final que queremos lograr. Es decir, cambiar lo negativo por positivo, ¿no? En vez de esperar a que el alumno haga la conducta perfecta desde el inicio, reforzamos sus intentos o aproximaciones,
¿no? Tal vez ese estudiante le cuesta tal vez eh, a él armar o el simple hecho de diferenciar los colores primarios, pues entonces vamos dejando que él de a poco le enseñamos y luego con diferentes estrategias de colores, de formas, vamos integrando esos colores primarios en él, ¿no ves? Luego tenemos el shine. ¿Qué será? Es el encadenamiento, ¿no? Que dice que se utiliza cuando una conducta es compleja y se puede dividir en pequeños pasos encadenados. Cada paso aprendido se enlaza con lo siguiente hasta formar consecuencias completas. Por ejemplo, tenemos algunos tipos hacia adelante que se empieza del primer paso y se va añadiendo lo siguiente. Luego tenemos el de hacia atrás que se enseña desde el último paso hasta llegar al primero. Y el encadenamiento total se practica toda la secuencia completa, perdón. ¿Cómo sería, por ejemplo? En el tema de los números, ¿no? Muchas veces enseñamos los números del 1 al 10, por ejemplo. Después, a ver, de atrás para adelante. Y en forma de juego, ¿qué podíamos aplicar ahí, por ejemplo? Como docentes, como maestra, ¿qué aplicamos? ¿Qué juego podríamos aplicar para que los niños aprendan los números jugando? Sería muchas veces la rayuela, ¿no? Que ahí están los números y los niños van tirando la piedrita, van saltando, van distinguiendo los diferentes números y también muchas veces van de atrás para adelante, ¿no ves? Y van y sería ahí lo que sale el encadenamiento total, ¿no? Para que ese niño llegue al conocimiento. Ahora aquí, en la generalización y el mantenimiento. Dice, generalización. La generalización ocurre cuando una conducta aprendida no solo aparece en situaciones que fue enseñada, sino también en otros lugares o con otras personas o frente a estímulos, ¿no? Diferentes pero similares. Como alguno de ustedes, por ejemplo, a ver que me pueda dar un ejemplito aquí, que entienda la generalización. La generalización no ocurre cuando una conducta es aprendida no solo que aparece en la situación que fue enseñada, sino también en otros lugares. Como por ejemplo, a ver, algunas de ustedes. Podríamos decir lo que aprendemos en casa, ¿no? Muchas veces el niño, el estudiante, imita a mamá y a papá lo que ve en casa, ¿no? Si ve que la mamá y el papá en las mañanas, algo básico que es lavarse los dientes, no está aprendiendo eso en el colegio, pero lo ve en casa y lo imita y lo aprende, ¿no ves? Está en otros lugares y muchas veces lo repite en otras situaciones, ¿cierto? Después dice, el mantenimiento es cuando la conducta aprendida se conserva en el tiempo, incluso después que la enseñanza o refuerzo constante ha terminado. Ahí estamos hablando del aprendizaje significativo, ¿cierto? El aprendizaje para toda la vida, lo que nosotros nunca nos olvidamos, ahí se nos queda guardadito. Ya. En las técnicas de refuerzos positivos detalladas, vamos a ver algunas técnicas, ¿ya? Aquí vemos, perdón, ya, la identificación, ¿no? Es muy importante, ya, es muy importante la identificación y la evaluación de reforzadores. ¿Por qué? Porque en la terapia conductual, por ejemplo, en ABA, que es lo que estamos llevando este diplomado, antes de usar un premio o reforzador con un niño, no se da por hecho que algo le guste, sino que se hace un proceso para comprobar qué cosas realmente lo motivan, ¿no? Porque no es igual darle un juguete o cualquier juguete a un niño, un rompecabezas, a que él le dé
él tenga un autito y sea su favorito y ese autito lo motive a aprender a hablar tal vez, ¿no ves? Eso es la gran diferencia entre algo que le gusta y entre que lo motiva. Y eso es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta en esta aplicación. Dice, un reforzador es cualquier cosa, un objeto, una actividad, una comida, una atención, que aumenta la probabilidad de que el niño repita una conducta. Podemos nosotros hacer que ese niño aprenda de forma significativa con diferentes cosas, con todo nuestro, con diferentes ambientes, medios, para lograr que ese niño tenga ese aprendizaje. Por ejemplo, en la observación sistemática dice, tenemos la entrevista con la familia, las pruebas de diferencia, ofrecer varios ítems, actividades y anotar elecciones. Por ejemplo, simple, presentar 4 objetos, actividades en ficha y registrar cuál elige el niño en 10 ensayos. Es decir, podemos poner nosotros variedad de juegos o recursos didácticos y ver cuál le gusta más al niño, ¿no? Tal vez le gusta más el bloque, aprender con bloques, tal vez le gusta jugar, tal vez le gusta aprender más con rompecabezas, tal vez le gusta aprender más con Lego, le gusta aprender más con plastilina. No sabemos qué le capta más la atención a él, pero ese es el objetivo, ¿no? Hacer que ese niño aprenda de una manera bonita, de una forma agradable y que él se sienta cómodo y más no así tal vez frustrado por no poder aprender con ese juguete que la maestra le ofreció en su momento, ¿no? Ya. En los reforzadores sociales, aquí vamos a ver. Dice, ¿no? Puede incluir elogio, contacto físico, si el estudiante lo tolera. Ya sabemos que es importante en este aspecto, en el área del autismo, que no todos los estudiantes toleran el aspecto, el contacto físico, ¿no ves? Muchas veces de ellos no les gusta el contacto físico. ¿Se puede integrar? Sí, obviamente que sí, lo podemos integrar. El tema, el área social de a poco, con diferentes estrategias, como estamos viendo aquí con ABA, con diferentes formas, en diferentes medios, pero lo importante es, bueno, que comprender y saber y respetar su espacio, ¿no? Ya vemos que no se trata solamente de un juego, ¿no? No es solo jugar y decir, no. Se trata de respetar el espacio, de aplicar las estrategias, de mientras aplicamos las estrategias, evaluamos también, ¿no? Vemos, sí, esta forma, con estos objetos, él se vio más interesado, entonces, por más que sea repetitivo muchas veces, pues es alentador para él, es algo que lo beneficia, ¿no? Aquí dice, en la atención positiva, tenemos los gestos, debe ser inmediato y específico, ¿no? Como por ejemplo, excelente, completaste la primera línea, acompañado de una sonrisa y un asentamiento. Es decir, siempre nosotros brindándole esa seguridad a nuestro estudiante. En los reforzadores tangibles y actividad, ¿qué dice? No, nos dice los objetos, por ejemplo, tenemos las pegatinas, fichas, juguetes o accesos o actividades no preferidas. Jugar 1 minuto con la tablet, tiempo en el columpio, como consecuencia por realizar conductas deseadas, ¿no? Ejemplo, sistema de pegatinas al lograr 5 tareas consecutivas, canjea por 5 minutos de juego libre. Hablaba una de
de ustedes decía, ¿no? Comentaba su caso de que cuando el niño ya se sentía estresado, que está muy bien, salían de su zona de estrés y lo hacían jugar, lo hacían cantar y lo hacían salir de ese encerramiento que ellos sienten en ese momento, ¿no? Eso es muy importante, aplicarlo. En las economías de fichas o toques económicos, dice, ¿qué será? Dice, se establecen fichas canjeables por reforzadores más grandes. Es efectivo para retrasar la recompensa y enseñar metas a mediano plazo. Por ejemplo, por cada tarea resuelta correctamente, el estudiante recibe una ficha. Con 10 fichas obtiene 10 minutos en el rincón sensorial. ¿Algunos de ustedes saben qué es un rincón sensorial? Me imagino que sí, ¿no ves? Hablamos de rincones sensoriales, todo lo que es las texturas, todo lo que el estudiante logra aprender a través de los sentidos, ¿no? Que es ahí donde se da el aprendizaje significativo, porque por los sentidos nosotros aprendemos, ¿no? Más ellos que necesitan ese espacio. Tener un espacio sensorial es muy importante en lo que es el autismo, ¿no? Ellos necesitan tener su espacio sensorial para relajarse, porque eso los mantiene relajados, los mantiene tranquilos muchas veces y todo de acuerdo al grado, al nivel o al diagnóstico que tenga ese estudiante, ¿no? En el principio de Pressmax, ¿qué será? Dice, usar una actividad de alta probabilidad para reforzar una de baja probabilidad. El principio de Pressmax, también llamado principio de probabilidad diferencial, primero, por ejemplo, haces la suma y luego jugás con los bloques. ¿Cuál será entonces la baja probabilidad? ¿Quién podría decirme? Por ejemplo, hablamos de los temas sencillos, ¿no? Si estamos hablando de que si queremos, como dice aquí, primero hacer la suma, luego jugar con los bloques, por ejemplo, pues aquí lo importante es muchas veces la independencia, ¿no ves? Hacer que ese niño aprenda de forma significativa, regulando un comportamiento negativo. Entonces, si queremos regular un comportamiento negativo, si hablamos de que si ese niño cada vez se irrita porque usted le dice, digamos, no grites, él se irrita, entonces ahí automáticamente vamos a empezar a trabajar nosotros ese comportamiento, ¿no? El de la irritación. Luego, ¿cómo vamos a reforzarlo? Diciéndole, ya, estás tranquilo, vamos a trabajar con este aspecto que te cuesta todavía, que es lo conductual, que es lo más difícil a la hora de trabajar en el área de autismo. Y mira, si te comportas de tal manera, estamos en silencio, reforzamos con algo que a él le gusta, ¿no? Que en caso puede ser un juguete, un muñeco, un auto, ¿no? Por ejemplo. Ahora aquí, en el refuerzo diferencial, vamos a ver 3, ¿ya? Tenemos el refuerzo de conductas incompatibles. ¿Qué será? Dice, se refuerzan conductas que son físicamente incompatibles con la conducta problema. Es decir, no pueden darse al mismo tiempo. Ejemplo, un niño suele pegar a sus compañeros, ese es el problema. Lo incompatible sería dar la mano, abrazar o aplaudir, ¿no ves? Que la aplicación, ¿qué vamos a hacer? Se le refuerza saludar o aplaudir porque no puede golpear y saludar al mismo tiempo, ¿no ves? Es lo que pasa con las conductas negativas,
que eso es lo que queremos de a poco ir cambiando, ¿no? Después, refuerzo de otras conductas, por ejemplo, dice, ¿no? Se refuerza cuando no aparece la conducta problema durante un tiempo específico, sin importar qué otra conducta realice la persona. Por ejemplo, problema, un estudiante interrumpe constantemente en clase. La aplicación, si pasa 10 minutos sin interrumpir, se le refuerza con un punto positivo o con un elogio, ¿no? No importa lo que hagan esos 10 minutos mientras no interrumpa. Lo que tiene que lograr entender el estudiante es que él tiene que estar en silencio, ¿no? Porque esa es una conducta que irrita a los demás. Es una conducta negativa. Ahora, en el refuerzo de conductas alternativas, se refuerza una conducta alternativa que cumple la misma función que la conducta problema, ¿no? Pero que es más adecuada o deseada. Por ejemplo, un niño grita para llamar la atención, que tenemos como alternativa enseñarle a levantar la mano o pedir su turno, ¿no? Profe, pedir turno. ¿Y cómo lo aplicamos? Dice, cada vez que levanta la mano, en vez de gritar, se le refuerza un elogio, una atención o un premio. Claro que no siempre va a ser un refuerzo con premio, ¿no ve? O un refuerzo. Siempre tratemos de no eh, eh, reemplazar eso con el elogio o con premio, sino simplemente elogiarlo, decirle muy bien, vamos mejorando, ¿no? Esta conducta que es negativa. Ahora aquí. Hasta el momento, ¿tenemos alguna duda? ¿Tenemos algún comentario? Me gustaría también escucharlas. Liz, en una experiencia le voy a comentar que yo tuve hace 2 años A con un ver, niño que TEA. El ok, niño todo el tiempo lloraba, se tiraba al suelo, no podía estar con los compañeros en el salón, nada, ¿no? Y yo ya. utilicé la terapia del espejo y las emociones. Primero las emociones, ¿ya? Me hice niño, niña, de cartón lo hice, donde se mueve las caritas, nos muestra, ¿no? Cuando está triste, cuando está feliz, cuando está llorando, cuando está con rabia, enfadado, ¿no? Ujú. Y lo trabajé bastante, le dicen. Lo he trabajado creo que 5 meses, 4 meses, y me ha funcionado. Y cuando él ponía se enojaba porque no quería ni agarrar el lápiz, ni sentarse a trabajar. Salía corriendo del salón, lloraba, increíble. Entonces yo lo que hacía, le mostraba las emociones, cuando él estaba tranquilo, lograba, ¿no? Que esté tranquilo. Y cuando venía ya, queríamos trabajar, empezaba, ¿no? A gritar, no, no, no. Entonces yo le mostraba el espejo y él se veía en el espejo y decía, no, 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 yo no malo, yo no malo. ¿No? Entonces, no le gustaba verse en el espejo así, su cara todo enojado y llorando, ¿no? Entonces, de esa manera yo he trabajado todingo los días, lo trabajaba porque no había manera de que él trabaje. Ya se sienta a trabajar en sala o algo, nada. Y he logrado cambiar la conducta de él así. Un trabajo, vamos, ha sido bien complicado con Me encanta que comparta su experiencia porque es muy importante el escuchar las estrategias que ustedes aplican en clase. ¿Por qué? Porque no es lo mismo si, como dije al principio, es importantísimo tener el título, tener la teoría, trabajado también. pero, Y bien, una maravilla, le comento. pero qué importante es tener la práctica también, ¿no? Aplicar las estrategias. Si bien esta estrategia del espejo, como dice usted, sí es muy efectiva,
Y de esto se trata este programa, de esto se trata esta unidad de la aplicación del ABA, de que a través de diferentes estrategias logremos reforzar conductas negativas para cambios positivos, ¿no ves? Sí, Licen, y después le digo que llegaron niños, ¿no? Con TEA, ¿no? Uy, creo que se corta un poquito la señal, el audio, pero me encantó y le agradezco Dicen, muchísimo me que comparta. funcionó bien y le cuento que después que ya él logramos que la conducta cambie de él y a trabajar, Pero para que escuchen las demás, sus compañeras y para que de su vivencia sepan que es importante el proceso que lleva a aplicar una estrategia y una técnica, ¿no ve? Si bien usted aplicó la técnica del espejo, que es muy efectiva, que se aplica muy bien en educación inclusiva, de acuerdo al estudiante, no de acuerdo a su tengo buena comportamiento. señal, Licen, estoy en camino viajando. Muchas gracias, María, no se preocupe. No, la escuché Pero perfectamente. Claro que sí, no se preocupe ya. Vamos a continuar. Muchas gracias por contar su experiencia y para que sus compañeras también tengan en cuenta y sus compañeros también diplomantes de que es así. El aplicar una estrategia no siempre da resultados en semanas. A veces son meses, a veces pueden ser años, porque cada estudiante aprende a su ritmo, ¿no ves? Y hay que saber respetar ese ritmo, hay que saber respetar ese espacio y saber reforzar lo negativo con algo positivo para un cambio, para una mejoría, ¿no? Ahora, aquí en los programas y horarios de reforzamiento, ¿qué dice? El concepto de programa y horario de reforzamiento proviene de la psicología del aprendizaje, especialmente del acondicionamiento operante de Skinner, que hemos estado viendo y escuchando desde el principio de la unidad, ¿no? Y hace referencia a la manera en que se administra el refuerzo, premios, estímulos agradables, retroalimentación positiva, etcétera, después de una conducta. En el video que yo le mostraba anteriormente, en el video que yo le mostraba, este, justamente eh, hablaba de eso, no voy a tratar de hacerles llegar el videito para que ustedes lo puedan ver en casa, pero hablaba de cómo la importancia del aprendizaje ABA para que los estudiantes con autismo, neurodivergentes, logren, ¿no? Con estas estrategias de la vivencia, de lo que nos rodea, aprender y reforzar, cambiar. Y no solamente, sino que tener contenidos nuevos, aprender nuevas cosas, ¿no? Luego, el reforzamiento de continuo consiste en reforzar cada vez que aparezca la conducta deseada. Por ejemplo, dice, ¿no? Cada vez que un niño lee correctamente una palabra, se le felicita. Es muy útil el aprendizaje iniciales porque ayuda a que el estudiante relacione de forma clara la conducta positiva. Y la desventaja, si se retira el refuerzo, la conducta tiende a extinguirse rápidamente, ¿no? Entonces, esa sería como una desventaja de ellos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de reforzamiento intermitente, nos dice que este refuerzo no se da cada vez, sino de acuerdo con un patrón o un programa, ¿no? Esto hace que la conducta sea más resistente a la extinción. Es decir, el alumno sigue realizando la conducta incluso sin recibir siempre un refuerzo. Eso es lo que yo les decía a ustedes anteriormente, ¿no? Se va aplicando las estrategias en el ABA
hasta que el niño logre por sí mismo captar y entender que esa conducta es negativa y hay que mejorarla. Y tampoco automáticamente él lo logra. ¿Por qué? Porque como es tan repetitivo, es tan continuo, se podría decir. Entonces, por eso muchas veces dicen, pero puede ser estresante, puede ser cansador, pero no. ¿Por qué? Porque a través de la repetición, consecuencias, obviamente, porque no es estresarlo, sino hacer que con diferentes objetos, diferentes formas y maneras, el niño capte la atención y aprenda, pues no va a ser algo que él lo va a sentir tan repetitivo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí estamos bien. Aquí vamos a ver. Que se dividen en 4 tipos principales, ¿ya? Fixed ration o ración fija. ¿Qué será? Dice, el refuerzo llega después de un número exacto de respuestas. Como por ejemplo, dice, después de cada 5 operaciones bien resueltas, se otorga un punto extra. Después tenemos el variable ratio o ración variable. ¿Qué será? El refuerzo llega tras un número de variables de respuestas impredecibles. ¿Qué serán respuestas impredecibles? ¿Quién sabe qué es? Una respuesta impredecible. Podemos decir, por ejemplo, dice ahí, un videojuego que da una recompensa después de un número alternatorio de intentos. O, en nuestro caso, si contamos un cuento, por ejemplo, si bien ese cuento tiene que ser con pictogramas cuando hablamos de autismo, o con cosas que llamen la atención de ese estudiante, sonidos, 3D, luego hacemos y preguntamos, ¿no? Oh, ¿de qué color era la canasta de la Caperucita? O el saco de la Caperucita. Y ellos van a empezar a distinguir los colores, ¿no? A decir, ¡ah! Rojo. Tal vez alguno va a responder de forma impredecible, lo va a decir, ¿no? Entonces, es importante saber captar la atención y llamar de esa forma y de esa estrategia, ¿no? Luego generamos conductas, genera conductas muy resistentes a la extinción, similar a lo que ocurre con las máquinas tragamonedas, ¿no? Como por ejemplo, o sea, todo el tiempo, si estamos ahí eh, eh, tratando de reforzar, pero a la vez oponiendo mucha presión a ese estudiante, pues más que aprender el estudiante, va a sentir esa presión y va a ser un estrés para él, ¿no ves? Aquí tenemos también fixed interval o intervalo fijo. ¿Qué será? Se refuerza la primera respuesta correcta después de un tiempo exacto, ¿no? Puede ser que usted, como hablaba del cuento, vuelvo a mencionar el cuento, puede ser que después vuelva a hacer usted la misma pregunta y ese niño tenga la respuesta correcta, ¿no? Por ejemplo, cada 10 minutos de trabajo bien realizado, sea una pausa o un estímulo. Esto es muy importante, ¿no? Lo de las pausas y los estímulos. Sobre todo en los estudiantes con autismo, en sí, en todos en general, porque necesitamos tener esa pausa, ¿no? Necesitamos tener un momento de respiro, como decimos, un momento donde el estudiante pueda salir de su zona tener su zona de confort y estar relajado, ¿no? Estar como en zona de confort, ¿no? Ahora aquí dice, variables intervalo o intervalo variable. ¿Qué será? Se refuerza la primera respuesta correcta después de intervalos de tiempo variables. Ejemplo, el profesor revisa tareas al azar en momentos impredecibles, ¿no? Puede ser que usted le haya dado una actividad a su estudiante en el cual
usted en cualquier momento pues decida, a ver, traemos los cuadernos, logró hacer la actividad, se está cumpliendo con el objetivo. Muy bien, reforzamos lo positivo cuando él presenta esa actividad, ¿no ve? Ahora, aquí, en los reforzadores naturales, ¿qué nos dice que es? Nos dice que es favorecer o reforzadores que forman parte de la actividad. Por ejemplo, recibir un elogio social al participar en un juego con pares para promover la generalización, ¿no? ¿Qué entendemos aquí? Reforzadores que forman parte de la actividad. ¿Qué entienden ustedes por eso? A ver, algunas de ustedes. ¿Cómo lo aplicaríamos? A ver. ¿Creen ustedes que es muy importante participar en juegos de pares, formar parte de una actividad para el estudiante? ¿O ustedes piensan que es algo no significativo para su aprendizaje? Claro que será algo importante, ¿no ve? Claro que será algo significativo. ¿Por qué? Porque el niño, mientras más se integre, mientras más hacemos que él participe, más logra socializarse, logra expresarse, logra ver, escuchar y que, como dijimos más antes, los estudiantes y los niños aprenden a través de los sentidos. Aprendemos a través de los sentidos. Entonces, mientras más capta, más escucha, más, muchas veces ha pasado que muchos niños de educación especial se van a educación regular, ¿no? A una escuela regular. ¿Y qué pasaba? ¿Cuál es la experiencia de la mamá? Dice pucha, mi hijo en tal, me recomendaron que lo escriban a un colegio regular porque ahí va a empezar tal vez a socializar más, a hablar más, porque va a escuchar más, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Que mientras más nos relacionamos, mientras más hacemos que ese niño comparta, tenga vivencia y experiencias compartidas con otros niños de su edad o un poquito más mayores que ellos, pues ellos más van a acatar y más van a aprender, ¿no? En las técnicas especiales de Weber, Monster y Spire, ¿qué será? Dice, el Weber, Monster y Spire es un impulso conductual. Es una técnica que consiste en solicitar una serie de instrucciones fáciles que el niño probablemente seguirá antes de pedir una tarea más difícil para aumentar la probabilidad de que aborde esta última, ¿no? Y cuando hablamos del pairing, que es el emparejamiento, es una técnica que busca asociar una actividad, ¿no? O personas con experiencias positivas, como refuerzos agradables, para aumentar el interés y la motivación del individuo hacia ello. Es lo que mencionaba anteriormente también, de no es lo mismo darle un objeto a un niño, a un estudiante que le, que, que le captó la atención a darle un juguete y que él se siente atraído por eso, ¿no? No es igual. Siempre donde ustedes vean que hay interés, que le llama la atención, hay interés y le gusta, ahí deben aplicarlo, ¿no? Ahí deben ustedes decir, veo que le gusta con los autitos, entonces voy a hacer diferentes autitos de colores para que aprenda, o voy a poner los nombres ahí con los colores que le gustan de los autitos. Entonces, vamos aplicando esas estrategias, vamos viendo, ¿no? Ya, para continuar entonces. Ya, como vemos aquí, vamos a ocultar esto, ¿no? En la evaluación final,
Un momentito. Ya, la evaluación funcional, ¿no? ¿Qué será la evaluación funcional? La evaluación funcional de la conducta FBA, por sus siglas en inglés que significa Functional Behavioral Assessment, es un procedimiento sistemático que se utiliza para identificar las causas y funciones de una conducta problema en un individuo. ¿Cuál es su objetivo principal? Es entender por qué ocurre la conducta, qué la provoca y qué la mantiene, para luego diseñar intervenciones individualizadas y efectivas, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos aquí? ¿Qué podemos entender aquí? ¿Qué entienden ustedes entonces por evaluación funcional? A ver, ¿qué nos dice que es? Por ejemplo, su objetivo principal dice es entender por qué ocurre la conducta, ¿no? ¿Qué es la que lo provoca y qué la mantiene? Muchas veces en autismo, ¿qué vemos, por ejemplo, en estas situaciones de conducta? Estábamos hablando al principio de que los niños con autismo necesitan también tener un cronograma, ¿cierto? No solamente se trata de trabajar la maestra en clase, sino que también tiene que haber que los padres de familia trabajando en casa, tiene que haber un plantel psicopedagógico, psicológico. Ese estudiante tiene que tener sus terapeutas, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que todo esté enlazado y ese estudiante, a través de las estrategias, su aprendizaje sea más significativo, no sea simplemente para el instante, ¿no? Para el momento que está ahí él, sino que de a poco y en el proceso que conlleva aplicar estas estrategias de ABA, pues él logre captarlo, ¿no? Ya, aquí vamos a ver los pasos de la FBA, que son los puntuales, ¿no? Definir operativamente la conducta problemas. Describir la conducta de manera observable y medible, sin juicios de valor. Ejemplo, en lugar de decir es agresivo, decir golpea a sus compañeros con el puño cerrado en el brazo durante el recreo. Es decir, tenemos que ir cambiando nuestras formas de expresarnos a la hora de hablar tanto con el estudiante, con los padres de familia. ¿Por qué? Porque eso también, ustedes saben que causa un daño psicológico, ¿no ven? En los estudiantes. Más si estamos hablando de un estudiante que está en un colegio regular, donde ustedes saben que los otros niños escuchan también y ven las acciones que pueden repercutir en ese estudiante. Entonces dice, ¿qué debemos hacer? Recoger datos. Se utilizan diferentes métodos, como el ABC, que es antecedente, conducta y consecuencia, que hemos visto desde el principio. Identificar qué pasa antes, la conducta y lo que ocurre después, ¿no? Registro de frecuencia, la duración, cuántas veces ocurre, cuánto dura, en qué momento. Todo esto es que nosotros debemos observar y anotar, ¿no? Ir anotando, tener nuestro cronograma, nuestro informe, como dice aquí, formular hipótesis sobre la función de la conducta. Una conducta siempre cumple una función para la persona. Las más comunes, atención, busca interacción de adultos o compañeros, escape y evitación, busca evitar una tarea o una situación desagradable, ¿no? Aquí vamos a ver, por ejemplo,
En el ejemplo número 1, dice, ¿no? Atención, definición operativa. El estudiante grita en voz alta, míreme durante la clase. ¿Qué ponemos en los datos de ABC? El profesor está explicando y no interactúa directamente con él. B, por ejemplo, el niño grita y el profesor se detiene y le dice, Juan, guarda silencio, ¿no? Es una en la hipótesis decimos, la conducta ocurre para obtener atención del profesor. ¿Alguna de ustedes me podría también dar un ejemplo? Tal vez de lo que estamos hablando ahorita acerca de lo que es de la elaboración del informe. Bueno, entonces, a ver, continuamos. En el ejemplo número 2 dice el escape, ¿no? Definición operativa, dice. La alumna tira los cuadernos al piso cuando se le pide resolver operaciones matemáticas. En los datos ABC, es decir, en su informe, ¿usted qué tiene que poner? El docente entrega la hoja de matemática. B, la niña tira los materiales automáticamente. ¿Por qué? Porque no le gusta tal vez esa área o esa materia específica, ¿no? El docente la saca del aula o demora la actividad. En la hipótesis entonces tenemos la conducta ocurre para escapar de una tarea difícil, ¿no? Cada vez que esa alumna se sienta en una situación de estrés, que por ejemplo es matemática, que pasa y ocurre, lo mismo pasa con los niños inclusivos, cuando hay una situación de estrés que no le gusta, que le genera a él irritación, automáticamente empieza a tener un comportamiento inadecuado para poder escapar de eso, ¿no? Si bien en autismo vemos mucho y nos cuesta mucho el trabajo de lo conductual, ¿no? Eso es lo más difícil de trabajar en los niños con autismo, de acuerdo al grado o nivel que se encuentre o el informe que tenga pedagógico. Pero en lo conductual, ¿qué pasa? Muchas veces, como digo, no solo se trata de trabajar específicamente la maestra con el alumno, sino que nos viene un trabajo desde casa, ¿no? Empezando desde el cuidado de la alimentación. Ustedes saben que es muy importante tener una alimentación adecuada a la hora de trabajar con estos estudiantes. Que los papás no le den alimentos que alteren su sistema nervioso, como ser soda, como ser alimentos con mucho dulce, con mucho que, que, que ellos en vez de mejorar esa conducta, pues más bien los irrita más, ¿no? Y hace que el trabajo de la maestra sea aún muchísimo más complicado, ¿no? Entonces, es importante esos aspectos. A ver. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda, alguna pregunta? Tal vez algún comentario. Me gustaría escucharlas. Tal vez ustedes han pasado por alguna situación que lleva a cabo como a la hora de la que estamos hablando aquí de los informes, a la hora de hacer el informe. Sí, Licen, la evaluación integral es muy importante, ya que un niño cuando llega a tu sala tiene que contar con esta evaluación porque así tú sabes, ¿no? Cómo vas a actuar, que tienes que trabajar con este niño. Porque si vienen sin una evaluación, es, es más difícil, ¿no? Más complicado darle una atención adecuada, un abordaje adecuado, ¿no? No, más complicado. Yo con las experiencias que tengo de trabajar con niños con discapacidad,
Ahora que mi población estoy con niños TEA, yo exijo la evaluación integral. Niño que me llega sin evaluación, solamente con una valoración, entonces mi persona exige bastante la evaluación integral, ¿ya? Y un trabajo en equipo, un trabajo con los terapeutas Así y en la es, familia, y con la familia, ¿no? Porque solos no vamos a poder, al menos si es conductual, depende del grado, como decimos, ¿no? El grado de autismo que tenga el niño, es la atención que le vamos a dar. Entonces, la mayoría de los niños llegan con la conducta, ¿no? Y lo conductual tiene que ser lo primero, porque así no podemos trabajar ninguna área, digo yo, ¿no? Mi opinión personal. Si el niño así no es. sabe dominar conducta, no tiene resistencia de trabajo, no sabe estar quieto, no atiende, no, difícilmente que trabajemos, ¿no? Entonces vamos priorizando la conducta para luego recién trabajar con ellos de una manera más efectiva, ¿no? Hacer un buen abordaje, como le digo. Muy, muy importante lo que usted menciona, la conducta. ¿Por qué? Porque es tan complicado el tema de la conducta, porque como le digo a todas ustedes, a todos ustedes, viene la conducta desde casa, ¿no? Una vez realizado el informe integral al estudiante por los especialistas que le realizan, obviamente, uno, claro, sabe, bueno, este estudiante tiene tal grado de capacidad, tiene tales cosas, puede con el diagnóstico ver y trabajar áreas específicas, ¿no? Y también de forma general. Pero, como dicen, lo conductual también se tiene que trabajar desde casa, ¿no? Y es algo tan complicado porque muchas veces los padres no lo trabajan, ¿no ves? Los papás en casa esperan que el maestro o la maestra haga todo en el colegio. Sin embargo, muchas veces eh, solamente son horas que pasan los estudiantes en colegio y luego toda la jornada con ellos, ¿no? Y para trabajar este aspecto de lo conductual, tiene que ser desde el principio, desde la alimentación, ¿no? Porque para poder trabajar la conducta del estudiante, ese estudiante tiene que también tener una alimentación saludable, porque si, como digo, a los niños le damos mucho dulce, alteramos su sistema nervioso. A los niños con autismo aún más, el triple. Entonces es algo que es importante ustedes a la hora de aplicar con sus padres de familia, a la hora de hablar con ellos y a recibir a sus estudiantes, hacerles entender que ellos tienen que trabajar en casa, ¿no? Trabajar estos aspectos de lo conductual, de la comida, de hacer cronograma de actividades, no solo hacer que ese estudiante tenga una rutina de estar tal vez solo en la tele, tal vez estar solo con el teléfono o tal vez estar solo jugando, sino que ese niño sea independiente, que es lo más importante, ¿no? Que logre la independencia en sí mismo, ¿no? Tal vez control de esfínteres, no lo va a lograr ya, como comentaba su compañera, ¿no? Llevaba meses ella aplicando la técnica del espejo para que ese estudiante logre cambiar una conducta inadecuada, ¿no? Al final lo logró, sí, con mucho esfuerzo, seguro, tolerancia y paciencia, ¿no? Porque nada es a lo rápido. Pero es importante ustedes como maestras, como licenciadas, hacer entender estos aspectos a los padres de familia a la hora de aplicarlos, ¿no? Bueno, en el ejemplo 3 vamos a ver, dice acceso a tangibles, ¿no? Definición operativa. El niño llora intensamente durante la hora de juego cuando otros compañeros agarran el coche de juguete, o sea, el auto, ¿no? En los datos a veces dice otro niño usa el juguete que él quiere. B, llanto con gritos y C, el adulto le da el juguete para calmarlo.
En la hipótesis que vemos, dice la conducta ocurre para obtener un objeto deseado. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que esta conducta se va a volver a repetir o no? Lice, Si en un, hacemos disculpe que vuelva atrás. Bueno, lo digo por la experiencia que tengo con mis niños. Es muy ujú, importante la alimentación, como usted lo recalcó, es muy importante, ¿ya? Muy, muy importante, especialmente el desayuno, ¿ya? Que cuando va a ir el niño a clase. Y también la desintoxicación y la desparasitación, ¿ya? Hay que claro, desparasitar a los niños, hay que desintoxicar los metales, porque el cuerpo absorbe bastantes metales, ¿no? En la alimentación, en algunos alimentos, y eso igual les altera bastante, porque como ellos tienen la condición, ¿no? Neurológica, que no es normal, entonces todo esto les altera también, le dicen, ¿ya? Y lo digo por eso porque tenemos el neurólogo en mi centro y cuando hay sí, una alteración de un niño, no hacemos un seguimiento, bueno, ahora lo hacemos un seguimiento más rutinario nosotros con cada uno de nuestros niños y se ha sí, visto, ¿no? El cambio de conducta también porque el cuerpo está intoxicado con metales o tiene parásitos, ¿ya? Y exactamente. también el control que se le debe hacer a estos niños con el neurólogo pediatra, ¿ya? Porque algunos niños tienen que ser medicados también, dicen. Ya se Claro, así tienen que es. medicarse algunos, no todos, pero sí algunos. Eso quería recalcar, Licen, mi Sí, aporte. sí, es muy, gracias por el aporte, es muy, pero muy importante. Exactamente, está comprobado que los estudiantes con autismo necesitan no solamente una buena alimentación, sino que también terapias fonoaudiólogas, tener un neurólogo, tener un equipo. ¿Por qué? Un plantel, un plantel profesional para que tenga sus avances, porque lastimosamente ese estudiante, si no tiene un buen seguimiento de profesionales, un buen cronograma de actividades y un seguimiento y un compromiso por el padre de familia a ayudar a que este niño avance, pues muchas veces por eso es que el aprendizaje es tardío, ¿no? Tarda un poco más, el tiempo le cuesta, pero es porque muchas veces eso pasa. No logra entender el padre de familia la importancia que tiene que ese su niño tenga buena alimentación, tenga, asista al médico cada vez que tenga que asistir, ¿no? Esté desparasitado. O sea, todo va de la mano en sí, ¿no? Y cuando hablamos de estas aplicaciones, Ava, de estas estrategias que estamos viendo en esta primera unidad, de eso se trata, ¿no? No dice solamente, no, vamos a jugar, vamos a hacer que el niño se divierta, no. Se trata de ir reforzando las conductas negativas para cambiarlas por positivas, sí de a poco, pero también al reforzar hablamos también de que tiene que ser padre de familia, plantel docente, plantel profesional médico, ¿no? Para ese estudiante. Ahora, aquí en el ejemplo 4 dice, ¿no? Automática o sensorial. Definición operativa, dice, la estudiante se balancea constantemente en la silla y golpea el lápiz en la mesa sin que nadie interactúe. ¿Qué ponemos esos datos a veces? Pues no hay estímulo externo específico, balanceo repetitivo y golpeteo. C, el comportamiento se mantiene incluso sin atención ni cambios externos. En la hipótesis, la conducta se mantiene por autorreforzamiento, es decir, una estimulación sensorial, ¿no? Por ejemplo, vemos mucho en estos casos de niños con autismo, estudiantes con autismo, que tienen diferentes tipos de tics, ¿no ve? Hemos visto, los que trabajamos en el área de educación inclusiva, eh, está el aleteo, está también un momento simultáneo, eh, tienden a veces, muchas veces, a querer autolesionarse,
Pero ¿por qué? ¿Por qué se genera todo este tipo de situaciones? Es porque volvemos al principio, ¿no? Uno, muchas veces la maestra no tiene un informe, un diagnóstico específico de ese estudiante, entonces no sabe si ese estudiante tal vez sea múltiple, ¿no? No solo tenga autismo, también tenga TDAH, también tenga, o sea, sea hiperactividad, también tenga otra, diferentes tipos de deficiencias ahí que están dañando, interrumpiendo ese aprendizaje, ¿no? ¿Y será que se puede trabajar y cambiar este tipo de comportamiento o no? ¿Qué dicen ustedes? Por ejemplo, el del balanceo. ¿Podemos cambiar esos tipos de comportamiento o no se puede cambiar ese tipo de comportamiento? Tal vez algunas de ustedes han experimentado eh, a través de sus experiencias vividas. ¿Tienen tal vez alguno de estos estudiantes en sus aulas que se autolesionan? Las estereotipas, Licen, Sí, yo creo que sí se cambian, pero no es de la noche. O sea, va disminuyendo. Si lo hacía más seguido, va haciendo los menos. Si lo hacía cada 10 minutos, lo va haciendo cada media hora, cada 40 minutos. claro que Sí. sí. ¿Cómo usted, digamos, por ejemplo, así un ejemplo, cómo usted cree que podría tal vez ir quitando ese comportamiento, ese balanceo, ese tipo? ¿Qué estrategia tal vez aplicaría para que ese estudiante no lo repita? Para ir de a poco, a ver, bueno, veo yo que ese estudiante tiene una conducta muy, muy agresiva. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tal vez así, con todo lo que hemos visto, hemos hablado, qué cree usted que podría aplicarle? ¿Le aplicaría tal vez alguna técnica o tal vez reforzaría algo de lava que hemos visto? Licen, buenas noches. Sí, yo creo que al respecto habría que también investigar, ¿no? O ver, observar por qué lo realiza. Muchas veces es consecuencia de algo que ha sucedido anteriormente, ¿no? Entonces, sí es su manera de expresar o a veces también son las estereotipias, ¿no? Porque no puede soportar algo, entonces va haciendo ese tipo de movimientos. Entonces, creo que es bien importante investigar qué es lo que lo genera y de acuerdo a eso, trabajarlo, ¿no? Gracias. Exactamente, muy bien, muchas gracias por su aporte. Eso es en realidad. Primero tenemos que hacer una evaluación a través de la observación, ¿no ve? Puede ser que nosotros estemos en nuestra aula con niños con autismo y que esos nuestros niños con autismo, algunos de ellos estén tolerando que nosotras pongamos nuestra musiquita de juego por un momento y los otros, ¿qué pueden estar haciendo? Se están tapando los oídos, ¿no ve? Están irritándose. Entonces ahí, voy a través de la observación evaluando que ese sonido produce que mi estudiante se irrite, ¿no? Entonces ahí ya tenemos que empezar a trabajar en el área de qué? De la separación de actividades, ¿no ve? Ahí podemos ya decir y empezar a seleccionar, ¿no? No siempre, obviamente primero se empieza experimentando el tema de qué cosas le gustan, qué cosas no les gusta, qué sensación, qué actividad sensorial le agrada, qué no. Pero también vemos, ¿no? Qué cosa le desagrada y qué le provoca. Entonces, al ver esa reacción, al ver
ese estímulo negativo, tenemos que empezar a cambiar y separar, ¿no ve? A seleccionar a nuestros estudiantes con cosas que veamos que no le producen tanta irritabilidad, ¿no ve? Bueno, ya estamos llegando a lo que es la final de la clase de la unidad 1 y aquí puse algunas preguntitas, ¿no? A ver, vamos a sacar aquí. A ver, ¿tienen algún comentario? ¿Algún comentario? ¿Algo que le llame la atención? ¿Algo que, que quisieran aportar, decir? Aquí hay unas actividades de preguntitas para que charlemos un ratito aquí. Tenemos un poquito todavía de tiempo. ¿Cuántas participantes son? A ver un ratito. Que mi internet está sumamente lento. Tenemos a Darwin. He logrado escuchar a unas poquitas el día de hoy. A ver. Tania, Rosa María. Somos 6, ¿no? Ya. A ver. A Darwin Santos. A ver, ¿quién es Darwin Santos? ¿Está presente? Darwin Santos, ¿está presente? A ver, creo no se encuentra. Y a ver, no sé si ha hablado Ana Ladi Cruz. Ana Ladi Cruz estará. O a ver, Buenas creo, noches, Lisa. buenas noches. Un gusto escucharla, Ana Ladi Cruz. De todo lo que hemos hablado el día de hoy, de la aplicación ABA, ¿usted qué recalca? ¿Qué le ha llamado la atención? Me ha llamado la atención mucho hablar sobre conductas y comportamientos y creo que es importante también hablar de regular las emociones, ¿no? Antes de comenzar cualquier aprendizaje, regular ciertas emociones para que mantengámoslo más relajado y tranquilo, ¿no? Al niño a la hora de que le demos algún trabajo, un trabajo de aprendizaje, ¿no? Yo he trabajado con un niño con TEA, pero el niño con TEA tenía como 4 añitos y todavía no tenía estimulado mucho el habla ni el lenguaje. O sea, no hablaba casi nada, no hablaba. Claro, porque seguramente no sabemos su diagnóstico, ¿no? Su Sí, nivel o su grado, seguro él y ujú, también, como hemos escuchado y hemos visto, es un proceso, ¿no ves? sí, Pero me encanta que compartas tus experiencias y que sobre todo que hayas aprendido algo el día de hoy en esta unidad, ¿no? sí. Es muy importante seguir aprendiendo sobre la condición porque para que nos brinden más herramientas, para que sepamos antes de aplicar una estrategia, ¿no? Cómo y de qué manera podemos aplicarlas, ¿no? Sino que sabiendo qué diagnóstico tiene, porque yo la verdad que nunca supe el diagnóstico del niño, no me informaron. Y para qué el niño no era agresivo, no era hiperactivo, era bien tranquilo. Solo que había momentos que tenía crisis y yo más, sobre todo con él, hacía más terapia
acerca de las emociones con él para que se habitúe dentro de lo que es la integración, que vaya conociendo. Era como que si estuviera entrando al pre-kinder, ¿sí? De 4 años, y Claro, para que lo integren más, para que evitemos ciertas crisis frecuentemente con él, para que se vaya adaptando. Todavía era pequeñito, era recién que estaba ingresando a- al colegio. claro que sí. Tal vez igual como hemos visto, muchas veces la falta de información de los papás hace que ese niño no tenga un diagnóstico, ¿no? Y Sí, ahora en la clase usted pudo escuchar y también aprender y saber que es muy importante el primero tener un un diagnóstico diagnóstico. Sí, antes de trabajar y poder es muy cierto. aplicar diferentes formas a un niño con autismo o a cualquier otro niño inclusivo. ¿Por qué? Porque mediante el diagnóstico nosotras vamos a tener una guía más segura, ¿no? Vamos a decir, bueno, este niño tiene autismo, pero también, no, es TDAH, tiene hiperactividad, lo que quiere decir que a la hora del comportamiento, él, si trabajo con esta estrategia, con esta técnica, tal vez o voy implementando esta estrategia y esta técnica para ver qué le agrada, qué les agrada, qué quitamos, qué aumentamos, cómo lo hacemos, ¿no? Muy Sí, bien, es verdad. muy importante. Muchas gracias por su aporte. ¿Alguien más que quiera tal vez dar unas palabritas, decir qué tal le pareció esta primera unidad? ¿Qué, alguna duda? Ya estamos en lo último. Aquí hay unas actividades, preguntitas, que ustedes pueden ir resolviendo de a poco, que la estoy dejando, que se compartirá seguro en plataforma, ¿ya? ¿Alguna más que quiera ver? ¿Aquí más quisiera tal vez? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Algo que le haya llamado la atención? Sí, distinguida licenciada, muy buenas noches, compañeros, compañeras. Buenas noches, A mí gusto lo que me escucharlo. impactó es la retroalimentación, de cómo a veces le cuesta al estudiante que tiene TEA, le cuesta aprender, ¿no? Y entonces es por eso que hay que retroalimentar cualquier enseñanza, cualquier tema, con dibujos, algunos aprenden más fácil con imágenes, algunos con video. Entonces, eso como quizás como facilitadores hay que conocer a cada niño con cuál aprende más. A veces alguno aprende jugando, y entonces así también puede quizás asociar con su contexto, hablar de su contexto, todo aquello. Muy cierto lo que usted menciona, la retroalimentación, ¿no? Hemos visto en esta nueva unidad, que es la aplicación del ABA, que los estudiantes así es como van aprendiendo y reforzando esas conductas negativas, ¿no ves? A través de la retroalimentación, a través de cambiamos lo negativo lo, por un refuerzo positivo, ¿no ves? Por un cambio, no decimos que va a ser algo brusco, pero sí es algo que si usted lo va aplicando, va implementando las diferentes técnicas de las mejores maneras y formas que el estudiante necesite y se adecue a él, pues usted va a ver una mejora, ¿no? No es que va a ser a la semana, a los 2 días, a los 3, o tal vez sí, pero solo se puede saber aplicando la técnica, ¿no? Experimentando con ese estudiante, evaluando a través de las diferentes estrategias que usted aplique, como le decía, no es lo mismo dar un juguete que solamente lo miró a uno que a él le captó la atención, le llamó la atención
él lo agarró y quiso, ¿no? Adueñarse de ese juguete. Entonces, todo eso es muy importante. Y bueno, si hay alguna duda antes de culminar, si Sí, no, Licen, por favor no se olvide el link del video que nos mostró inicialmente. No pudimos verlo todos. Por favor, muchas sí, gracias. eso voy a coordinar con el licenciado. Voy a enviarle los dos links porque son unos videos espectaculares que me hubiera encantado. Voy a tratar mañana de ver este problema de conectividad, tal vez sea por la distancia y todo lo demás, para que puedan realmente escuchar y ver bien, ¿ya? Y así sea un poquito más fluidita la clase en tema de más interactivo con videitos, a uno siempre le gusta ver algo, captar la atención, ¿no? Llamar la atención con un video, uno igual es una forma significativa de aprendizaje, ¿no? Bueno, entonces me despido con ustedes. Voy a hacerle llegar al licenciado esta diapositiva, estos videos, todo, para que ustedes los tengan y puedan retroalimentarse y también ocuparlos y también para lo que ustedes necesiten. Y ahí están también lo que son las preguntas, ¿no? Para que puedan de a poco ir respondiendo. ¿Ya? Un gusto verlos el día de hoy. Eh, que tengan una buena noche, un gusto conocerlos. Conmigo sería hasta mañana entonces. Espero que mañana haya más conectados y que tengan una buena noche. ¿Ya? Está bien, Licen, muchas gracias. Hasta mañana. Que Hasta tengan buenas mañana, noches. hasta mañana, que tengan buenas noches. Kaya kama, kaya kama.